Son las 8 de la mañana, 34 minutos. Tenemos la grata presencia en nuestra oficina, en nuestros estudios, del doctor Vladimiro Álvarez. Doctor, toda esta situación política del Ecuador, la justicia que se enfrentaría ahora en la consulta popular a la posibilidad de ser reestructurada, ya no a través de lo que dicta la Constitución, un Consejo de Participación Ciudadana, sino a través de 3 personas que seguirían la línea del partido de gobierno para elegir a los jueces. Toda esta situación hace que la ciudadanía esté interesada, es obvio, porque en esto nos estamos jugando el futuro de todos nosotros. Pero igualmente hay una especie de confusión. ¿Qué es democracia? ¿Qué es la seguridad jurídica? Estamos avanzando a veces como que retrocedemos. ¿Cómo evalúa usted toda esta situación política al momento, tanto en el aspecto general como desde su posición particular? Bienvenido, buenos días, doctor Vladimiro Álvarez. Gracias. Sí, en realidad es preocupante el hecho de que la ciudadanía en múltiples oportunidades se desorienta frente a una serie de situaciones políticas que no alcanzan a tocar directamente su comprensión, su vida. Porque cada uno está inmerso, está preocupado cada día de la realización de su trabajo, de conseguir el dinero necesario para el mantenimiento, la sobrevivencia de su propia familia, para el mejoramiento personal de los hijos, en fin. Y entonces, ¿qué ocurre allá en las alturas del poder? ¿Qué ocurre en la asamblea? ¿Qué ocurre en el gobierno? ¿Qué ocurre en las cortes? Muchas veces, y hay que decirlo, a la mayoría de los ciudadanos en este país y en el mundo entero no les interesa mayormente hasta que tienen un problema de esa naturaleza. En el momento en que alguien tiene que enfrentarse a un juicio porque, por cualquier razón, porque le falló un contrato, porque no le cumplieron con ciertas obligaciones, porque dejó de pagar el arriendo de su casa y lo enjuician y lo quieren votar, o porque no alcanzó a pagar la hipoteca y le quieren embargar la casa del banco, o lo que fuera, en ese momento se dan cuenta de que hay una administración de justicia, de que hay unas cortes, de que hay una función judicial, de la cual va a depender el futuro de su vida y de su familia. Y entonces, allí, si la otra parte, o sea, el que demanda, tiene más fuerza, tiene más capacidad de presión política, tiene más dinero para tentar a un juez corrupto en un momento determinado, ahí se dan cuenta de la importancia de la que debe tener la independencia de los jueces y de las cortes, pero hasta eso no le importa. Entonces, temas como el de la consulta popular, en el cual una vez más se juega la independencia y la autonomía de los jueces, de las cortes, de los tribunales, de la administración de la justicia, de lo que se llama el poder judicial o la función judicial, ahí nos damos cuenta de lo importante que es mantenerla independiente, de mantener una serie de tribunales y jueces que no se dejen presionar por el temor a que los voten de su cargo, que no se dejen amenazar con posibles agresiones, insultos o ofensas a su dignidad, o que no se dejen tentar por alguien que tenga más dinero. Doctor Vladimiro Álvarez, 1979 volvimos a la época democrática, a la democracia en donde el pueblo, el soberano, supuestamente es el que gobierna. El doctor Jaime Roldós dijo, vamos a inaugurar la justicia, quedó allí grabado por la historia. 1998, la cooptación en la penúltima de las 21 constituciones que hemos tenido. Está bien enterado, Washington, usted. Es que viene el tema de cooptación, muy bien. Porque le estoy siguiendo. Lastimosamente, los asambleístas, en ese entonces los constitucionalistas, constituyentes, etcétera, se olvidaron de decir cómo elegir a los jueces, y por última ocasión el Congreso los eligió prácticamente dependiendo de los partidos políticos. Luego viene la pichicorte, los manteles que eligen a la nueva corte, Montecristi, participación ciudadana, ahora la consulta popular. Esto se aparenta como un calvario, un vía crucis. Un cuento de nunca acabar. ¿Cuál será la metodología de los que saben de justicia para que esto ya termine finalmente?
el cuento del gallo pelón, mi querido Washington. Efectivamente, bueno, me sorprende, bueno, no debería sorprenderme, su conocimiento del tema. Muchas veces yo en diversas intervenciones, en universidades, en centros académicos, o de análisis empresarial o político, muchas veces yo hablo efectivamente de la evolución que ha tenido la forma de elegir a los jueces y magistrados de cortes y tribunales, y cómo todo esto de todo esto ha dependido si los jueces son independientes o no, y si se dejan o no presionar por el poder político. Y efectivamente, de las 21 constituciones que ha tenido nuestro país desde su fundación en 1830, y las más de 235.000 leyes y normas de carácter general dictadas desde 1830, de las cuales están en vigencia más de 115.000 leyes en nuestro país. 115.000. Sí, entre y todavía leyes, faltan ordenanzas, muchas. reglamentos generales, en fin, ¿no? En fin, de todo esto, ¿qué es lo que ocurre? Se dice normalmente que la esencia del sistema democrático está en que los gobernantes y sus representantes, los representantes del pueblo, sean elegidos por la ciudadanía. Pero además, parte de la esencia de la democracia es que los gobernantes y representantes de la soberanía ciudadano popular cumplan y se sometan también a la Constitución y a las leyes. Y que la Constitución y las leyes establezca con toda claridad, como mandatos, establezca lo que se llama tradicionalmente la división de poderes, ¿verdad? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo, que es la Presidencia de la República, ministros de Estado y otras instituciones dependientes del gobierno central. El poder legislativo, que tradicionalmente ha sido el Congreso Nacional, parlamentos, asambleas nacionales o como quiera llamarse, que es el que dicta las leyes y el que debe fiscalizar las acciones del Ejecutivo y de las otras funciones del Estado. Y el Poder Judicial, que lo constituye la Corte Suprema de Justicia, otras cortes, tribunales y juzgados de la República para administrar justicia. La ciencia política moderna cambió un poco la terminología, y perdónenme esta expresión. Ya no se habla en ciencia política moderna de poderes, sino que se dice que el poder del Estado es uno solo, que se divide en 3 funciones. Ahora, doctor, se le agregó la electoral y la participación ciudadana. Claro. Sería acá en Ecuador. Nuestro país ya no son 3, la tradición de la estructura del Estado democrático, sino 5. La función ejecutiva, la función legislativa, que es la Asamblea Nacional, la función judicial, que es la Corte Nacional de Justicia, ya no se llama Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, ¿verdad? Y el llamado quinto poder, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Doctor, todos estos poderes, a excepción del judicial, podríamos decir, están en una línea de la revolución ciudadana. No hay pruebas fehacientes, pero es evidente por las manifestaciones y por los resultados. Hoy día estaríamos a las puertas de ir a una consulta popular, y yo he discutido este tema en 2 aspectos. Primero, ya pasó la época de hablar de la constitucionalidad o no de las preguntas, de la forma de hacerlo, porque ya la Corte Constitucional dijo sí, adelante con las preguntas. Además se las maquillaron, se las arreglaron para que aparentemente sean constitucionales. Dicen ellos, la reformularon. La reformularon. Y viene luego ahora el desafío de la ciudadanía, decir, a ver, a pesar de esto y lo que usted acaba de anotar, de que exista la separación de poderes, este poder judicial pasaría a manos, quiera que no, del Ejecutivo, del Legislativo y de Participación Ciudadana, que es el que nombra la función de transparencia. Claro. En definitiva, ¿el pueblo tiene o no derecho a decirle al presidente, sí, yo creo en usted, confío en usted y le entrego la justicia en sus manos? Mire, el problema de la concentración de poderes es el abuso del poder. El abuso del poder, el autoritarismo, lo que se llama una autocracia, es decir,
un gobierno de una sola persona. Por mí mismo. Exacto. Claro. Por ser yo quien soy. Eso no puede ser. Porque esa persona hoy puede ser buena y mañana puede ser mala. Hoy puede no tener ningún interés en una sentencia y mañana puede tenerla. Y yo puedo dar testimonio personal de lo que son las presiones. Yo formo parte de una lista de árbitros de la Cámara de Comercio de Guayaquil y de otras organizaciones nacionales e internacionales de arbitraje para solucionar controversias, como juez prácticamente, que son los árbitros, en tribunales, entre empresas, entre instituciones que hayan convenido que en caso de un problema en el cumplimiento de un contrato, en lugar de acudir a una corte ordinaria, a un juez ordinario, acuden a un tribunal arbitral. En un tribunal arbitral hace unos años, en Quito, una parte nombró un árbitro, la otra parte nombró el otro árbitro, y los dos árbitros debían ponerse de acuerdo en nombrar al tercer árbitro que debía presidir el tribunal. Los dos árbitros quiteños se pusieron de acuerdo y me propusieron que yo, estando en la lista de árbitros de la Cámara de Comercio de Guayaquil y de otras cámaras, aceptara ser presidente del tribunal. Acepté ser presidente del tribunal. No le alargo la historia, luego de más de 2 años de proceso, el tribunal, por unanimidad de todos los árbitros, dictó un laudo que se llama, o sea, una sentencia arbitral. Como una de las partes era una empresa privada, una compañía anónima, cuyas acciones estaban en poder del Estado, la empresa Alegro de telefonía, Telexa se llama, y no les gustó el laudo arbitral. Salió el ministro de Telecomunicaciones, salieron otros altísimos funcionarios del Estado a decir que los árbitros debíamos ser declarados traidores a la patria, que debían seguirnos juicio penal por lo que habíamos hecho y que debían seguirnos un juicio por indemnización de daños y perjuicios a los árbitros. Porque el fallo no le gustaba al funcionario público. Porque el fallo no le gustaba al gobierno, en definitiva. Va eso en relación a la falta de la cultura democrática, a la cultura constitucional, a la falta de respeto a la normas, independencia en la administración de justicia. Doctor, precisamente por eso era mi pregunta. Le voy a leer lo que opina un amigo oyente en este momento. Yo había estado tratando el tema de la promoción de la consulta, si el presidente debe o no continuar con las cadenas sabatinas, donde obviamente va a plantear el sí. Dice el amigo oyente, permitan las cadenas de los sábados. Cada vez que las oigo, tengo más elementos para decidir y conocer las intenciones del presidente, oyendo, entre comillas, dice, entre líneas. Es decir, esta expresión del ciudadano, primero muy democrática, le dice a la ciudadanía, a la opinión pública, que sí, que el presidente siga con las cadenas sabatinas aún en esta campaña. Porque además él está, de alguna manera, tomando nota como ciudadano, seguramente en pro y en contra. Pero esa participación ciudadana, no necesariamente, que también las veedurías han sido amenazadas de hacerle juicios penales, inclusive con el tema de los contratos de Fabricio Correa. Pero en este proceso, doctor Vladimiro Álvarez, en que estamos aprendiendo a hacer políticas estas generaciones, que la participación ciudadana ya se permite además en esta Constitución, todavía hay mucho por recorrer, madurez política, madurez democrática. Esta situación de la consulta popular en donde el presidente dice que efectivamente va a meter la mano en la justicia, ¿es o no de alguna manera un desafío que en vez de desmotivarnos, debería entusiasmarnos o no a los ecuatorianos? Debería entusiasmarnos porque nos permite debatir, nos permite discutir temas de interés nacional. Obviamente, superado, como usted señalaba hace un momento, la discusión de si eran constitucionales o no las preguntas y si el procedimiento es constitucional o no. Ya sabemos que aquí pues se viola la Constitución para arriba y para abajo cuantas veces quieran, la propia Constitución impuesta por ellos entre gallos y medianoche, impuesta por el gobierno me refiero. Pero independientemente de eso, es una gran oportunidad de discutir estos temas. La independencia de la función judicial es importantísima. ¿Usted cree que los jueces aterrorizados aquí del Ecuador por las presiones del gobierno, incluso con las amenazas de poderlos sacar, y como el propio presidente ha declarado en algunas oportunidades,
quienes deberían estar presos son algunos jueces, dice. O sea, no solamente destituirlos, sino además meterlos presos a los jueces que fallan en contra de lo que el gobierno cree que debe ser la justicia. ¿Usted cree que se pudiera sancionar en un momento determinado, como lo hacen en otras administraciones de justicia? Yo recuerdo en los Estados Unidos a la hija o al hijo de un presidente de la República en ejercicio, lo pescaron manejando, habiéndose tomado unos tragos o algo, y lo sancionaron, lo metieron preso por unos días, al hijo o hija, creo que era, del presidente de la República, en los Estados Unidos. ¿Usted cree que aquí la justicia haría algo parecido? Doctor, pero justamente usted como es rector de la Universidad Católica, como decano, como catedrático, no podemos seguir viviendo en Ecuador, porque esa es una de las razones por las cuales somos, como país, en la parte económica, subdesarrollados, porque no hay esa cultura precisamente del respeto a la Constitución, a las leyes, etcétera. ¿Cuándo comenzar? ¿Cuándo inaugurar la justicia, doctor? Bueno, lo primero es que en ese recuento histórico que usted hizo al empezar esta entrevista, es importante señalar que el primer paso es despolitizar los nombramientos de los magistrados de la Corte Nacional de Justicia, que es la máxima instancia, digamos, ahora pues la Corte Constitucional además, ¿no? Está por encima de la Corte Nacional de Justicia. Despolitizarla. ¿Por qué? Porque cuando ha sido durante varias constituciones el Congreso Nacional el que debía nombrar a los magistrados de la Corte Suprema, obviamente habían incidencias políticas. Venía un bloque de algún partido de diputados y decía, óyeme, yo voy a proponer a fulano, mengano y perencejo para que sean miembros de la Corte Suprema. Si tú me das el voto por eso, tú pones otros 2 o 3 candidatos y yo te doy el voto por el que tú propongas. Y empezaba el intercambio, el toma y daca de votos para nombrar en razón de los afiliados a un partido político o a otro o los simpatizantes. Entonces ya una vez que los nombraban, ¿verdad?, bajo este esquema no técnico, no de mérito, sino exclusivamente político, claro, con algún antecedente de carpetas y de cumplimiento de requisitos, les debían el favor, pues, los magistrados a esos políticos que los nombraron. Entonces, cuando había un juicio, alguien decía, óyeme, ¿qué amigo tienes tú en el Congreso? Fulano de tal. Ah, y me pudiera contactar con él. Entonces lo contactaba, oye, quisiera que me ayude, que yo tengo el juicio tal, que está en tal provincia, ¿verdad? Y entonces venía la cadena de favores, ¿me explico? Y entonces había la presión política, porque le debía el favor de haberlo nombrado. Y a su vez ese magistrado nombraba a unos jueces. Por eso en alguna ocasión entonces, se propuso que sea la cooptación, es decir, que no tengan plazo fijo. La Asamblea de 1997, que dictó la Constitución, que entró en vigencia el 10 de agosto de 1998, estableció que no tengan plazo fijo para que no puedan ser removidos, primero. Segundo, que no haya juicio político o interpelación en el Congreso para que no tengan los magistrados la amenaza de que políticamente los puedan sacar del Congreso. Tercero, de que en caso de producirse una vacante, sea la propia Corte Suprema la que hace un concurso, una calificación de méritos y en base a eso va llenando las vacantes, o sea, nombrando a los nuevos magistrados. Eso iba despolitizando paulatinamente en el tiempo. ¿Por qué? Porque los primeros sí tuvieron que ser nombrados por el propio Congreso. Pero en en el año 2004, Lucio Gutiérrez tumbó esa corte. Se le ocurrió eso. Se le ocurrió sí, porque terrible. tenía que pagar algún tipo de favor político, nombró una corte transitoria, la llamada públicamente Pichicorte, que no me parece correcto tampoco que lo hayan designado en base al nombre del presidente de la corte de aquella época, y luego se desmanteló esa corte, luego de que dictaron una resolución muy controversial, y entonces vino otro proceso de calificación también fuera de la Constitución a través de una comisión especial con veedurías internacionales y todo, que estuvo muy bien, aparentemente muy bien calificados los nuevos magistrados de la Corte Suprema, y ahora viene el nuevo gobierno y dice horrores de esos magistrados y de esa Corte, los amenaza con votar, con intervenir y todo. Y ahí está ahora la posibilidad de que sean 3 ciudadanos de muy buena fe, ojalá con mentes lúcidas, manos limpias, etcétera, corazones ardientes, que puedan elegir a los mejores magistrados
de estas funciones. Sobre la base de una influencia del Círculo Rosa. ¿Qué es lo que queda allí lastimosamente pendiente? Doctor, para concluir, yo tengo el informativo gerencial de Deloitte & Touche de diciembre de 2010 y lo he utilizado en estos días como una referencia. Me impactó saber que el índice de confianza empresarial en ese mes, ya de empresarios que están acá trabajando en el Ecuador, nacionales y extranjeros, fue de 95,4 puntos sobre 250 posibles, es decir, 38,16% de confiabilidad en el Ecuador. Y el colmo de este tema es que entre lo negativo surge la inseguridad jurídica, falta de las reglas de juego claras para los inversionistas, expectativas de un reglamento al código de la producción que no se sabe cómo se lo va a dictar. El entorno socioeconómico no permite atraer mayor inversión extranjera y la aplicación de las NIF, que es un asunto contable. Pero bien, de las tres primeras, todo es al asunto alrededor del contexto político-social. Ecuador se debate en esta situación. No vamos a volver a la cooptación porque la Constitución actual no la permite, sino a la consulta popular. Se dice muchas veces que los pueblos debemos pagar un costo. Chile pagó con tremendas dictaduras, también España, con Francisco Franco, etcétera. Ecuador, yo no sé si esto es pagar un costo y algún día ver la luz. En este asunto, la ciudadanía está perdiendo empleo. Ayer nomás un empleado ya despedido, buscando empleo, me dice, ¿qué está pasando en Ecuador? Antes por lo menos había empleo, ahora no hay. ¿En dónde busco? Esto puede ser dramático, puede ser, me imagino, para muchos oyentes, decepcionante. Pero ¿cómo decirles que debemos seguir luchando por ese día o días mejores en el futuro? Quiero tratar de ser lo más concreto posible en responderle, Washington, pero permítame comentarle una anécdota profesional, personal. Yo fui contactado por unos buffets de los Estados Unidos, cuyos clientes tienen interés en inversiones en Latinoamérica, en diversos países de Latinoamérica. Y en cada país en que ven una posibilidad de invertir, quieren saber cuál es el grado de seguridad jurídica que tiene ese país para su inversión. Es decir, saber si pongo la plata en Chile, quiero saber si esa plata me la van a respetar o el día de mañana me la incautan, por decir algo. Si voy a poner una empresa en Argentina, o en Venezuela, o en Colombia, o en Perú, o en Ecuador, quiero saber si las relaciones laborales que voy a mantener con los trabajadores de la empresa que voy a montar en esos países se van a respetar lo que dicen las leyes actuales o no. Quiero saber si voy a un juicio en esos países por algún contrato celebrado, si la administración de justicia va a ser imparcial, autónoma, digna, profesional o no lo va a hacer. Si no lo es, no quieren invertir. Entonces, en cada país, ese estudio jurídico al cual sus clientes le hacen esta consulta, ese estudio jurídico dice, bueno, voy a buscar un especialista de Chile, voy a buscar un jurista especialista de Ecuador, un jurista de Colombia, de Argentina, Venezuela, Brasil, lo que sea, para que me dé su criterio, un informe bajo juramento de cuál es su convicción. Y yo he sido contactado por 3 estudios jurídicos de diversas ciudades de los Estados Unidos para dar mi criterio sobre el tema. Y obviamente yo tengo el criterio de que en nuestro país, en los últimos años, varios años, no solamente en este gobierno, hay un alto grado de inseguridad jurídica y de falta de independencia de la administración de justicia con relación a las presiones políticas, a las presiones y amenazas sociales. Tiene usted 100 personas gritándole al juez afuera de la oficina y con garrotes, palos y letreros a ver si el juez se atreve a dictar una sentencia en contra de ese grupo, o si esa administración de justicia, ese juez está sujeto a tentaciones de otra naturaleza. ¿Cómo es la alternativa que siempre hay que considerar? Siempre existe, en todos los gobiernos. Ya no depende eso de la... Sí, nomás para complementarle su idea, sí. De acuerdo con eso, podría haber un desaliento, pero no hay que desalentarse. No hay que desalentarse. Hay que tener fe en el Ecuador. Y de hecho, yo trabajo en un grupo como profesional, como asesor jurídico, en un grupo empresarial cuyo lema fundamental es: tenemos fe en el Ecuador.
e invierte todos los días y desarrolla todos los días y genera puestos de trabajo por cientos y por miles, directa o indirectamente, el consorcio con el que yo trabajo, sobre la base de la fe en el Ecuador y de hacer las cosas de acuerdo con la ley. Que le cambian la ley al día siguiente, bueno, entonces hay que acogerse a las nuevas normas de la ley, pero seguir luchando, seguir trabajando y seguir invirtiendo. Y créame, ese consorcio va para adelante y es uno de los consorcios líderes en el Ecuador, no solo en Guayaquil. Ya está en Machala, no hay que tener está en Manta, en cuenta Quito, los riesgos, o sí hay que tomar en cuenta los riesgos, pero hay que evaluar esos riesgos y de acuerdo con ellos trabajar para vencerlos. Tomar previsiones, me imagino, también. Tomar previsiones, estudiar adecuadamente el marco legal vigente. ¿Usted cree que va a haber uno se pueda respeto a la inversión, va a haber respeto a la propiedad privada permanentemente? Bueno, hay amenazas, indiscutiblemente. En el momento en que se dice que una compañía anónima, si la compañía no cumple con determinadas obligaciones, tienen que cumplir los accionistas, se está violando una norma jurídica básica, que es la ley de compañías. La ley de compañías dice que en una compañía anónima los accionistas solo responden con el dinero que ponen en las acciones, pero no responden por las obligaciones de la compañía. Y si la ciudadanía responde sí, por ejemplo, a las preguntas de la consulta, va a haber que justificar la propiedad, de lo contrario será un delito. Eso sí es, o sea, la propiedad siempre tiene que justificarse. El enriquecimiento, pero de repente viene un policía o viene un fiscal o viene un funcionario público y le dice: Washington, qué lindo su reloj. Oiga, ese Rolex, yo no uso Rolex por si acaso, doctor. Usted lo pone como ejemplo. Lo pongo como ejemplo. Pero ese Rolex o ese Cartier o ese Tissot o la marca que fuera de su reloj, ese Oris, ¿verdad? Puede comprobarme que usted es dueño de ese reloj. Ahí está el tema. ¿Usted guarda la factura de cuando compró el reloj? Le pregunto. Claro, no, para nada. Yo no lo guardo, yo no tengo la factura. Ni siquiera esto reloj. Que me lo... Bueno, claro. no lo compré. El caso, doctor, que también... El mío lo compré en una gasolinera y no pedí la factura. ¿Cuánto entonces, pagó? $10, entonces, no puede claro, ser. Entonces no puedo... De los que venden gasolinera valen $10. No, bueno, este de aquí me costó creo que 75. Él está funcionando muy bien. Funciona bien, gracias a Dios. Doctor, pero también hay otra pregunta que dice que el que invierte en el sector financiero no puede tener medios de comunicación o no puede tener, al revés, digo, ahora, ni siquiera en otro sector. Y los medios de comunicación no pueden tener inversiones en ningún otro sector. Y estas son reglas que se van cambiando en el camino. Claro, son limitaciones que amenazan a la inversión. Pero entonces usted toma el riesgo. Voy a invertir en una empresa de comunicaciones, ya sé cuáles son las limitaciones. Que el día de mañana me pongan más limitaciones y me pongan un organismo de control para regular los contenidos de lo que usted dice y entonces ya no me puede entrevistar más a Vladimiro Álvarez porque... También eso es otra parte ahí. Claro, es parte de la amenaza. Y de hecho, es curioso, durante más de 25 años, muchos medios de comunicación me han entrevistado a mí sobre diversos temas jurídicos y políticos. Y créame, desde que empezó este gobierno, nunca más me entrevistan en canales de televisión, salvo 1 o 2, los demás ya no. Dejaron de entrevistarme en algunos medios de prensa escrita. No es que me importe, porque yo igual sigo viviendo. Y eso a pesar que usted responde, doctor, con razonamiento. Pero dejaron. Lo dejaron de entrevistar. Yo podría decir los nombres de los canales que dejaron de entrevistarme. Nunca más. Por temor. Los canales por temor o por obediencia. O por obediencia. Doctor Vladimiro Álvarez, seguiremos hablando con usted de política en este plano, justamente porque es el plano democrático, hasta que siempre se puede hablar, además, ¿no? Dice el doctor Gerardo Modesto Apolo, de paso, el concepto y la práctica de la imparcialidad que tienen los miembros de Alianza País han quedado más que demostrado en la carencia de fiscalización en la Asamblea Nacional y los favores de impunidad a sus coidearios. En fin, son temas que estamos viviendo y siempre yo respondo en estos casos lo que nos decían nuestros mayores en la familia. Y amigos, adultos, a los que les preguntaba, ¿tu tiempo era mejor, sí o no? Les preguntaba. Y me decían ellos, todos los tiempos son mejores. Exactamente. Porque antes tuvimos dificultades muy duras en el Ecuador, como las actuales. Y en este momento yo creo que hay que vivirlo, hasta sentirse motivado, porque somos testigos de un proceso de cambio que ojalá termine siendo positivo. Doctor, lo dejo con su despedida. Sí, yo creo que el mensaje final debe ser siempre que los
problemas lo ayudan a fortalecer a uno para tener más fe en los objetivos. Y termino con un Sí, cómo no, doctor. ejemplo y con una anécdota. Dicen que cuando uno se vuelve viejo se vuelve anecdótico, es decir, cuenta muchas anécdotas. Y reflexivo también. Sí. Reflexivo, profundo. Cuando mis hijos eran pequeñitos, yo siempre pensé en que no había que hacerles las cosas fáciles. Y llegó un momento en que yo, en la familia, cuando el fin de semana había que darle la mamadera a alguno de los hijos, le ponía en un banquito la mamadera, cuando ya gateaban, y le ponía una serie de bancos intermedios para que... ¿Alguna si dificultad? querían llegar a tomar la mamadera, pudieran superar esas dificultades y fueran como un laberinto hasta que llegaban al banquito donde estaba la mamadera. Nadie le dijo, Vladimiro, Mi señora no seas decía, tan no duro. seas tan malo. Tan malo, claro. con los bebés, ¿no? Para que aprendan a que hay que ir superando dificultades. Que para todo se conseguir logra. bien. Todo se logra con el fe, esfuerzo, con fe. sobre la base de la satisfacción de poder superar Ajá. una necesidad. Y hay que tener fe en el Ecuador, cualquiera que sea la dificultad, cualquiera que sea el gobierno. Doctor, le agradezco que ha estado con nosotros.